es o a qué me hago referencia. Dentro de los diferentes patógenos que pueden estar involucrados, los principales son los virus y hay diferentes 30 tipos de virus que pueden producirla y 70 subtipos de enterovirus que son los que principalmente la pueden generar implicados y donde la incidencia pues depende del área geográfica en la cual nos encontremos y que esa incidencia está también relacionada con lo que es la prevalencia de esos enterovirus en esa zona específica de la región geográfica, de que la distribución mundial, aunque está presente en todas las estaciones, es mucho más frecuente entre mayo y octubre y que pues evidentemente los casos que involucran pues a menores de 5 años pues se deben pues a falta de inmunidad previa, que son este grupo de pacientes pediátricos. En cuanto a lo que son los virus del herpes, el tipo 1 y el tipo 2, ellos son responsables dentro de estos virus del 0,5 al 3% de todos los casos de meningitis y que pues evidentemente son más frecuentes los casos de encefalitis en niños adultos, por lo que es el virus del herpes simple tipo 1 y el virus del herpes simple tipo 2, y que hay que tener en cuenta que en esa primoinfección de los pacientes que presentan esas lesiones genitales por el virus del herpes tipo 2, el 36% de las mujeres puede llevar a desarrollar una meningitis aséptica, el 13% de los hombres pueden padecerla, pero que en pacientes inmunocomponentes realmente, aunque se presentan múltiples complicaciones neurológicas, con mayor frecuencia van a ser transitorias y son más asociados pues al virus del herpes simple tipo 2 y que en cuanto a lo que es el virus de las paperas, pues realmente como causal de la meningitis aséptica, pues hubo una disminución en cuanto a lo que es el número de casos y esto se ve pues a la vacunación de rutina. En cuanto a lo que es la epidemiología de esa meningitis bacteriana, pues en cuanto a lo que es el hemófilos influencia, debido a que hubo una inmunización de rutina desde 1990, pues hay una disminución de los casos, donde la incidencia hubo una disminución del 55%, donde habían registros de 40 a 69 casos por cada 100.000 habitantes a un solo caso por cada 100.000 y el estreptococo pneumoniae, pues desde que se introdujo la vacuna de polisacáridos en 1990, pues realmente hubo una disminución también notoria de los casos por estreptococo pneumoniae. Pero entonces, ¿cuál es el comportamiento en cuanto a nuestra epidemiología colombiana? Estos son datos, pues básicamente del registro histórico de meningitis bacteriana para los diferentes agentes etiológicos entre el 2015 y el 2020 en Colombia, y es de saberse de que pues debido a la pandemia del SARS-CoV-2, pues puede que haya habido un incremento de lo que es la notificación como tal de de la neumonía por SARS-CoV-2 y pues que haya habido un subregistro o realmente sí hubo una disminución de los casos de meningitis bacteriana, donde podemos observar que el germen principalmente implicado en lo que es la meningitis bacteriana es el Streptococcus pneumoniae, y que en cuanto a lo que es la incidencia de la letalidad de la meningitis, para la semana 16 del 2020, vemos que el Streptococcus pneumoniae, pues realmente en la población general es del 0,02 con una letalidad del 14%, del 20% en relación con lo que es el neumococo y que en cuanto a lo que es el neumococo en menores de 5 años, la incidencia es mucho mayor, evidentemente pues por el grupo de edad, pero que el porcentaje de letalidad realmente reportado no es, pues no es un número significativo, o sea, no hubo reportes. Entonces, en el 2020, ellos hablan que hubo una notificación de 659 casos probables, donde el 9,7% equivalían a 64, era por Streptococcus pneumoniae, seguido por lo que era el 7,1%, que era la Haemophilus influenza. Podemos ver, pues no, en la gráfica cómo es el comportamiento y que fueron descartados alrededor de 266 casos que realmente habían sido determinados como una impresión diagnóstica de meningitis. Entonces, cuando vamos a hablar de lo que es esa meningitis aséptica, pues realmente tener en cuenta de que la meningitis aséptica es un síndrome clínico que es caracterizado por esa inflamación de las meninges y donde
no está relacionado o no va a estar relacionado directamente con un patógeno, aunque la mayor parte de los casos son virus, pero también puede ser por fármacos, también puede ser por lo que son enfermedades inflamatorias sistémicas y otros patógenos diferentes a los virus. Y como ya lo había previamente mencionado, hay 30 virus que pueden producirlo, y dentro de los que más frecuentemente están es el ecovirus 30 y lo que es eh, el Coxsackie A1, ¿sí? Con una incidencia del 85-95% de todos los casos, y donde pues, la vía de transmisión más frecuente se Es muy habla de que es la... frecuente, es muy frecuente el Coxsackie en el verano en Estados Unidos, los enterovirus en Estados Unidos. Aséptica, pues por definición no tiene, es menos de 5 células. Y hay una meningitis por herpes, también no sé si la vas a mencionar ahorita, Antonio, creo que sí. ¿Cuál, profe? Por herpes, que una meningitis por herpes recurrente, molaret, la tipo, por tipo 2. Sí, 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 profe, sí, sí, Ok, sí, señor. listo, sigamos, hermano. Y pues que están unos factores implicados del huésped dentro de lo que es la parte de esa fisiopatología de cómo los virus pueden ingresar a lo que es el huésped. Pues hay diferentes vías por las cuales este puede ingresar. Y que se habla de que una vez que el virus él empieza su replicación inicial en lo que es el tejido linfoide, que puede ser próximo al sitio de la infección, porque hay una alta asociación con lo que es las infecciones que se presentan a nivel del tracto respiratorio superior, no únicamente lo que es la transmisión fecal oral, y que pues allí en el tejido linfoide donde ocurre lo que es esa replicación, donde sirve como de reservorio y finalmente se genere una viremia secundaria, donde esa viremia secundaria es la que va a llevar a que se genere invasión o propagación a nivel del sistema nervioso central, y que allí en el sistema nervioso central pues evidentemente hay unos mecanismos de contrarregulación para ese proceso infeccioso que están mediados por una respuesta celular y por una respuesta humoral, que van a llevar a que se genere toda una cascada inflamatoria que finalmente va a generar lo que es los procesos fisiopatológicos de la meningitis. Que una vez que ingresan esas partículas virales, y que es una de las cosas que tienen diferente a lo que es la fisiopatología de las bacterias, es que estas pueden entrar inclusive enmascaradas en los mismos monocitos, o estar incluidas en lo que son las células endoteliales de lo que son los capilares de la barrera hematoencefálica. Y cuando llegan a esa barrera hematoencefálica, entonces obviamente esa replicación viral, esos antígenos virales son detectados por lo que son las células presentadoras de antígeno, y que pues va a haber activación de linfocitos TCD4, TCD8, una respuesta humoral mediada por células B, y que toda esa cascada inflamatoria donde hay interleuquinas, donde hay factores de necrosis tumoral, y donde hay interferón, pues básicamente llevan a que se inflame el tejido cerebral, y es lo que va a llevar a que se generen los efectos pues deleterios, porque no es una respuesta es una respuesta que se moviliza, pero no hay como tal algo que frene esa respuesta, y que es lo que va a llevar a que se presenten manifestaciones clínicas. Dentro de esos mismos agentes tenemos lo que es el herpes virus, los herpes virus donde se encuentran, donde podemos tener inclusive lo que es el herpes virus tipo 1 y el tipo 2, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, donde tenemos una frecuencia del 0,5 al 3% de esas meningitis asépticas, como el doctor lo decía. Pues una de las características es básicamente el líquido cefalorraquídeo, donde no van a haber unos leucocitos mayores de 5, o si hay más no son mayores de 100. Y una de las cosas importantes es pues tener en cuenta lo que es la exposición a lo que son las mucosas como tal, y lo que es los pacientes que tengan pues algún tipo de actividad sexual que pueda conllevar como un factor de riesgo. Y una de las cualidades que tienen estos virus es que ellos tienen la capacidad de generar también algunas proteasas para bloquear lo que son esa, esa actividad de la inmunoglobulina A en las membranas mucosas. Y como ahorita, pues el doctor me preguntaba, también pues están algunos
virus que son transmitidos por artrópodos, que realmente pues no es de nuestra región, pero pues es también tenerlos en cuenta, donde está lo que es del Nilo, eh, que también puede producir lo que es meningitis aséptica, lo que es el virus del Nilo, pero que realmente pues no le dice mayor relevancia. Y dentro de lo que es el comportamiento clínico, no únicamente, ahorita como más adelante les voy a mostrar los síntomas típicos, una de las cosas importantes es como en la mayoría de estos pacientes el curso clínico puede ser inclusive más larvado que en la meningitis bacteriana, es decir, puede no ser tan agudo como puede ser más de instauración en días que como lo hacen los pacientes con meningitis bacteriana, pero que obviamente eso depende de la virulencia del microorganismo. Y una de las cosas es la meningitis, que se llama la meningitis de Mollaret, que es una meningitis causada específicamente, pues principalmente por el virus del herpes tipo 2, en los cuales hay como un estado de senescencia a nivel de lo que son los nervios sacros y se genera de forma ascendente casos de meningitis recurrente, meningitis aséptica recurrente en estos pacientes. Básicamente por la latencia que hace el mismo virus ahí a nivel de los nervios sacros, después de lo que es una primoinfección generada por el herpes virus tipo 2. En cuanto a lo que es esa, dentro de la meningitis bacteriana, que más adelante va a especificar o sea, cómo se hace el análisis de cada una, esa meningitis bacteriana, pues específicamente, aunque se habla de que es mucho más fácil de que se genere mediante un mecanismo de bacteriemia, hay múltiples mecanismos que están asociados a que las bacterias puedan irrumpir en lo que es la barrera hematoencefálica, que finalmente eso es lo que va a llevar a que se instaure el cuadro de la meningitis. Y eso lo pueden hacer pues por diferentes vías, pero dentro de los mecanismos propios del microorganismo, que son esos mecanismos de virulencia, está lo que es la colonización de mucosas por fimbridas y proteasas de tipo IgA. Esta principalmente es dada por lo que es el meningococo y el estreptococo pneumoniae, la invasión al torrente sanguíneo por endocitosis iniciadas por el patógeno, que está asociado también a la invasión meningia por lo que son receptores LN1B, como lo hace la Listeria monocitógenes, que este puede tener ese mecanismo. Lo otro es el receptor del factor activador de plaquetas, que también lo utiliza el Streptococcus pneumoniae para generar la invasión meningia, y lo que es la inflamación en el espacio subaracnoideo, que puede ser himenigio, mediado en las bacterias gram positivas, por lo que es la expresión de peptidoglicanos, y en las bacterias gram negativas por la expresión de lipoligosacáridos. Entonces, una vez que se genera, pues esa inflamación va a estar mediada por varias cosas. Pues uno, por estos mecanismos propios del microorganismo, por la activación de todo lo que es la signología inflamatoria. Lo otro es que se puede generar lo que es una interrupción del flujo del líquido cefalorraquídeo con instauración de lo que es una hidrocefalia aguda, donde pueden haber fenómenos de vasculitis e inclusive fenómenos de trombosis y de isquemia, que sumados a lo que son los radicales libres de oxígeno liberados por las bacterias, por lo que son las células endoteliales y por lo que son los leucocitos, eso puede favorecer lo que es el daño isquémico neuronal directo que van a sufrir dentro de esos mecanismos pues, fisiopatológicos. Entonces, de esa meningitis bacteriana es importante tener en cuenta de que el diagnóstico, específicamente pues, los signos y síntomas específicos y lo que es en el líquido cefalorraquídeo, un recuento de una celularidad de unos leucocitos mayores de 5, ¿sí? Y generalmente la meningitis bacteriana maneja un recuento de leucocitos por encima de 100 leucos por centímetro cúbico de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a lo que es la relación entre los patógenos más frecuentes y que van a predisponer a la meningitis, entonces, según los grupos de edad, entonces mayores de 50 años, sigue siendo muy frecuente el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis. Y acá hacer una acotación porque la Listeria monocitógenes
mucho más frecuentes en lo que son las edades extremas, en pacientes con deficiencias inmunes, menores de 1 año o pacientes mayores de 50 años. Eh, en cuanto a lo que son los pacientes inmunosuprimidos, de igual forma, miremos que los microorganismos, no hay una variación en cuanto a lo que son las bacterias, pero ya se incluye lo que es la presencia de Pseudomonas aeruginosa por traumatismo craneal o postneurocirugía, principalmente lo que es el estafilococo aureus, y se habla de estafilococo coagulasa negativo como el epidermidis en casos de ventriculitis, específicamente en aquellos pacientes que se les haya hecho una derivación externa para control de la presión intracraneal. Y en fracturas de base de cráneo, muy frecuentemente lo que son las infecciones por Streptococcus pneumoniae, por Haemophilus influenzae y por estos estreptococos betamolíticos del grupo A. En cuanto a lo que es la etiología de la meningitis, podemos observar cómo los principales microorganismos implicados son el Streptococcus pneumoniae y la Haemophilus influenzae, y que la Streptococcus pneumoniae sigue siendo muy importante en caso de lo que son la meningitis bacteriana específicamente, de que en los diferentes reportes que se hacen en diferentes países en esas líneas de tiempo, el Streptococcus pneumoniae pues es importante. Y que en cuanto a lo que es las series seleccionadas fuera de Estados Unidos, como fue en Senegal, Salvador, Brasil y México, de igual forma tenemos a la Haemophilus influenza y lo que es el Streptococcus pneumoniae como los microorganismos principalmente implicados en lo que es la meningitis bacteriana. Para lo que son los patrones del patógeno, entonces es importante tener en cuenta de que para la Neisseria meningitidis es básicamente perpetuada por el transporte nasofaringeo y tiene pues en pacientes, más frecuentemente en pacientes con déficit de complemento. El Streptococcus pneumoniae es muy importante en los pacientes que tengan comorbilidades como las que nombran allí, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, lo que son pacientes con hepatopatía crónica o alcoholismo, y pacientes que tengan problemas de esplenia funcional o quirúrgica, y también mayor incidencia en pacientes con implantes cocleares, la presencia pues de Streptococcus pneumoniae en esas meningitis bacterianas. Recuerda Como los de fístulas de líquido profe, cefalorraquídeo también que mencionamos el otro día, ¿te acuerdas? Los de fístula de líquido cefalorraquídeo. sí señor, toda la razón, Eso, ¿te acuerdas que comentamos eso en un CPC? sí señor. En cuanto a lo que, lo que había hablado, pues la listeria monocitógenes en esos grupos de edad y en pacientes con defectos inmunitarios mediados por células, el estafilo es muy raro o muy frecuente que no vaya de la mano de lo que es un traumatismo previo o una manipulación neuroquirúrgica. De igual forma, el estafilococo epidermidis, pues aunque se toma como un microorganismo que puede ser colonizador, sí es de tener importancia en pacientes a los cuales se les haya hecho colocación de una derivación de líquido cefalorraquídeo y que tengan, pues, evidentemente signos clínicos asociados, pues, a un citoquímico de que me puede estar, me indique de que el paciente está ante una meningitis asociada pues a la manipulación neuroquirúrgica. El treponema pallidum es más común, pero asintomático. Y pues realmente importante que, como ya previamente le hemos revisado con Santiago, que más o menos del 15 al 40% de los pacientes que no tienen un tratamiento para la sífilis pueden llegar a desarrollar una neurosífilis, eh, y que pues la incidencia varía entre 0.3 a 2.4% en esa sífilis no tratada, eh, dentro de lo que, y que en estos pacientes van de la mano lo que son manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿sí? Y más compromiso motor en cuanto a lo que son las demás meningitis bacterianas. La borrelia burgdorferi, pues en este artículo realmente hacían mucha mención de ella. No sé si es que en Estados Unidos es muy importante este germen realmente. Ellos hablan de 9.7 por cada 100.000 personas, y que del 10 al 15% de los casos normalmente en los primeros 6 meses de infección, y me parecía importante
una de las características clínicas de una borreliosis y que hubiese invasión a nivel del sistema nervioso central, y era que en el 50% de los pacientes podían tener compromiso de pares craneales, y el par craneal que principalmente se encontraba afectado era el séptimo par craneal. Hacían parálisis faciales y generalmente bilaterales y asincrónicas, es decir, que no eran en el mismo momento, sino que primero un lado y luego el otro. Y en cuanto a lo que es el Mycobacterium tuberculosis, que ellos hablan de que hay una baja incidencia en los Estados Unidos debido a las intervenciones de salud pública, pero evidentemente pues Colombia es algo completamente diferente, sabiendo que somos endémicos de tuberculosis. En cuanto a lo que son las manifestaciones clínicas de esa meningitis bacteriana, y a diferencia de lo que es la meningitis aséptica, nosotros siempre nos han dicho de que hay unos signos clásicos que acompañan lo que son los pacientes que están ante una sospecha de una neuroinfección. Y pues de aquí les quería mostrar varias cosas. De la presentación clínica es clásicamente más grave en la bacteriana y mucho más aguda en comparación con la meningitis aséptica por virus. Y los tres síntomas que más frecuentemente se presentan, la cefalea, la fiebre y la rigidez de nuca, están presentes en menos del 50% de los casos, y la rigidez de nuca, la cefalea, la fiebre y la alteración del estado de conciencia con un Glasgow menor o igual a 14, solo dos de esos están presentes en muchos de los casos. Entonces, esta era una de las cosas pues, que me parecía pues, lo que he hablado de lo de las alteraciones neuropsiquiátricas en los pacientes con treponema pallidum, la Neisseria meningitis, que es importante, y hace rato no veo una, pero alguna vez logré verla, y era la presencia de esa púrpura en las extremidades, que es como algo muy típico de esa, como la meningococcemia. En la borreliosis, lo que les hablaba de la parálisis de los pares craneales, específicamente lo que era el séptimo par craneal bilateral y que usualmente era asincrónico. Y en cuanto a lo que era por tuberculosis, lo que era la posibilidad de desarrollar una hidrocefalia, aunque en todas se puede presentar, pero en esta es muy frecuente, y que lo que es la presencia pues también de que pueden haber eventos vasculares asociados al treponema pallidum, que también está lo que es la sífilis meningovascular, donde pueden haber también eventos cerebrovasculares o isquemia asociada en este grupo de pacientes. Entonces, lo que les decía en cuanto a esas manifestaciones clínicas, nos han dicho de que el paciente pues tiene un compromiso del estado general, de que el paciente va a tener pues unos signos clínicos clásicos, que es la rigidez de nuca, que es el signo de Brusinski, que es el signo de Kerning, que es un paciente que va a presentar fotofobia, que va a presentar cefalea. Y pues me pareció importante, esta gráfica que les estoy seleccionando es del Acta de Neurología Colombiana, una publicación en el 2015 de un estudio observacional descriptivo de corte transversal de una muestra poblacional de 3.161 pacientes, que fue realizado en el Hospital Kennedy de Bogotá, donde a 630 pacientes se les hizo punción lumbar, y lo que ellos buscaban era evaluar cuál era el rendimiento de la punción lumbar para el diagnóstico de lo que era la neuroinfección, pero ellos se pudieron dar cuenta de qué paciente realmente la asociación entre un líquido cefalorraquídeo anormal, sugerente de una neuroinfección, y los síntomas que presentaban esos pacientes, cuando era normal y anormal el líquido cefalorraquídeo. Y podemos observar de que no son los signos de irritación meningia que nos han hablado, de que son los que más frecuentemente se presentan. Realmente, aunque no es sensible, porque dice, ven, sí, sí hay cefalea, tanto en los que son normales y anormales, pero es un síntoma que se presenta muy frecuentemente en los pacientes que tienen una neuroinfección, seguido de lo que es la fiebre, y miramos donde tenemos lo que es la rigidez de nuca y los signos meningios francos, ¿sí? Eh, y para complementar, en cuanto a lo que es la precisión de lo que es el diagnóstico de en pacientes adultos con sospecha de meningitis, ¿cuál era como la aproximación, o cuál era la certeza de que estos signos, como el Brusinski, la rigidez de nuca del Kerning, para lo que era la meningitis
en adultos. Esto es un estudio de observación analítico de corte prospectivo realizado por la doctora Karen Thomas y el doctor Rodrigo Hasbun, que son reconocidos pues, en la publicación de este tipo de, de manuscritos de lo que es la parte de neurología, donde aquí pudimos observar en esta primera tabla de cómo ellos pudieron establecer la probabilidad de meningitis de pacientes con las diferentes combinaciones de síntomas clínicos característicos de meningitis, la fiebre, el dolor de cabeza, las náuseas, el vómito, la fotofobia y lo que es la rigidez de nuca. Y podemos observar que la ilijurretio es muy deficiente, de 1.54, inclusive teniendo todos estos signos clínicos juntos, ¿sí? Y eso es lo que nos habla de lo mismo que podemos ver acá, o sea, los pacientes que tienen líquido cefalorraquídeo normal y anormal también tienen dolor de cabeza y también tienen fiebre, y algunos también tenían signos meningios. Entonces, realmente la probabilidad o el chance post-test en ese OX realmente fue muy baja, lo que nos habla de que realmente no por presencia de estos signos, entonces el paciente va a tener específicamente una neuroinfección. Lo que hay que hacer es muy sensible a la meningitis y tratar la meningitis con antibiótico oportunamente, pero esa sensibilidad pues disminuye la especificidad, entonces que no le pase a usted un dolor de cabeza con rigidez de nuca para poner un Ajá, antibiótico, hacerle punción lumbar, pero no todo paciente que tiene punción lumbar, que tiene rigidez de nuca y fiebre y tiene meningitis documentada. En eso, esto es de las poquitas patologías en infectología que hay que actuar primero y después pensar. pensar, sí, es verdad. Bueno, sigamos. Ok, profe. Entonces, en cuanto a lo que ellos hablaban de que, ¿cuál era entonces la sensibilidad, la especificidad de los valores predictivos según lo que era la presencia de los tres signos clínicos? Dependiendo de, ellos lo hablaban de una punción lumbar, que quienes tuvieran meningitis y quienes excluyeran meningitis. Y podemos observar de que habían pacientes que tenían pues, no tenían meningitis y que realmente tenían presente lo que eran los signos de Kerner-Brusinski y lo que era la rigidez de nuca. Entonces, pues, no, lo que acaba de decir el doctor es muy importante, pero pues tener esto en cuenta, para lo que es el diagnóstico clínico. Evidentemente, entonces, ¿ellos qué hicieron? Vamos a clasificar esto por subgrupos. Los que tengan inflamación meningia moderada, que lo hablan de un recuento de una celularidad mayor de 100 leucocitos por centímetro cúbico de líquido cefalorraquídeo. Y lo que pueden ellos encontrar es que había una especificidad importante para los tres signos, de 91, 91 y 93%, lo que nos permitía determinar era de que estos pacientes pues realmente sí tenían ausencia, pues como no había una relación entre que el estar ausente de esos signos, el paciente no iba a tener la meningitis con unos criterios de inflamación moderada a nivel meningio, determinados como una celularidad mayor de 100. El estar ausente de estos signos nos hablaba de que no iba a estar relacionado con esto. Y ellos hablaban de que cuando hablaban de una inflamación severa, que era mayor de 1000, ellos sí pudieron determinar que la rigidez de nuca, y eso es una de las cosas que puede leer en varios artículos, que cuando se compara con Brusinski-Kerney, evidentemente un paciente que tenga rigidez de nuca es un paciente que tiene sí o sí una alta probabilidad o con una alta probabilidad una meningitis con una inflamación severa a nivel meningio. Ellos hablan de una sensibilidad del 100% y hablan de un valor predictivo del 100%, es decir, el no tener presente la rigidez de nuca en pacientes que tenían una inflamación severa, aunque yo sé que pues, el tipo de estudio y la muestra era pequeña, pero ellos hablaban de este subgrupo, realmente la ausencia de rigidez de Oh, nuca, pues casi que descartaba estos Sí, estudios son profe. muy buenos tenerlos presentes, pero como todo en la vida, pues nada es preciso y exacto. O sea, es como Ujú. para hacerse una idea y que lo guíen a uno en la práctica, pero no tiene que ser el, el libro, pues el derrotero
único o Mm, sí, o, señor. o, o, pues el manual absoluto, ¿no? Son ideas Sí, para uno tener señor. presentes y manejarlas. Ok, profe, sí, señor. Entonces, pues como dato importante es la rillete nunca, pues es un signo que un paciente con meningitis muy probablemente lo tenga. Entonces, en cuanto a lo que es el diagnóstico, previo a lo que es el análisis del líquido cefalorraquídeo, pues una de las cosas que leí, pues específicamente en este artículo donde pues hablaba específicamente de lo que era meningitis y pues especificaban o hacían la diferenciación entre cada una, ellos hablaban de que la utilización de neuroimágenes, entonces realmente que hablaba de que no era frecuente para este grupo de pacientes inmunocompetentes la utilización de neuroimágenes antes que el análisis citoquímico y lo que es las coloraciones y lo que son los cultivos y las pruebas especiales en los pacientes con sospecha de neuroinfección que sean inmunocompetentes. Entonces, una cosa importante es en qué pacientes entonces realizar se les va a hacer esa punción lumbar, entonces en quiénes uno no debe, o sea, en todos hay que hacerle stack de cráneo simple. Entonces, este es un estudio que fue publicado en el 2001 por Rodrigo Hasbun en New England. Eran 301 pacientes con sospecha de meningitis y a 235 se les realizó TAC de cráneo. El 76% eran normales y como podemos observar, las edades mayores de 60 años, ¿sí? Que fueron un total de 42 pacientes, 27 tenían un TAC de cráneo anormal. Hablaba de una RR de 4.3 con un intervalo que permitía establecer la magnitud de la asociación y valores de P estadísticamente significativos en que una edad mayor de 60 años tenía más riesgo de que tener esas anormalidades en lo que era la tomografía, lo mismo que era la historia de enfermedades en el sistema nervioso central que hubiesen presentado convulsiones una semana antes de la presentación de los signos y todo lo que son las anormalidades neurológicas donde se hablaba pues de una alteración del estado de conciencia con Glasgow menor de 14, que no hubiese respuestas adecuadas en dos preguntas o que no hubiese respuesta adecuada a dos comandos ordenados o que se presentaran algún tipo de anormalidad del lenguaje o anormalidad como tal motora, tener en cuenta de que esos pacientes pues tenían realmente sí un riesgo de que el no hacerse una neuroimagen previamente, pudiéramos estar hablando de que puede haber una lesión ocupante de espacio a nivel del sistema nervioso central, entonces tener eso en cuenta. Y de igual forma los pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Que está por encima también de el intervalo por encima de la unidad. Y eso habla de un valor predictivo negativo del 97%, que si no hay nada de esto presente, realmente yo puedo tener tranquilidad de no tener que realizar ninguna neuroimagen. Y lo mismo nos lo dijo el Scandinavian Journal de Enfermedades Infecciosas en el 2013, donde se habla de cuáles son las características o cuáles son las cosas que yo debo tener en cuenta para yo definir la toma de una tomografía previa a la punción lumbar. Y una de las contraindicaciones, la coagulopatía severa, donde se habla que son plaquetas por debajo de 10.000, un INR mayor de 1.8, una infección al sitio de la punción como contraindicaciones absolutas. En cuanto a la interpretación del líquido cefalorraquídeo, pues la apariencia, evidente todo lo que sea diferente a esta característica, pues eso nos va a indicar de que probablemente o con una alta probabilidad, pues el paciente hay algo que no es normal. En cuanto a lo que es la celularidad, lo que hablábamos, en los adultos no deben haber más de 5 células por milímetro cúbico, de que la distribución porcentual debe ser el 70% de linfos y el 30% monocitos, y que si eso se invierte esa relación, pues pensar en que sea más una pleiocitosis linfocitaria, más en viral, en hongos y en una tuberculosis, y el predominio de polimorfonucleares en una meningitis bacteriana. Entonces también es importante que también hay otras causas que pueden llevar al incremento como tal de esa celularidad en cuanto a lo que son los eosinófilos. En cuanto a lo que es la glucosa, es importante tener en cuenta de que primero hay que tomar una glucosa basal al paciente para realmente yo descartar que no esté ante una hipoglicemia y eso me vaya a sesgar a mí los resultados o la interpretación de los resultados. El rango normal es entre 45 y 80, o se habla que las dos terceras partes de la glicemia sérica y es importante siempre para diferenciar entre una meningitis aséptica y una aséptica, que generalmente la bacteriana va a haber una hipoglucorraquia
es la proporción entre lo que es la glucosa del líquido cefalorraquídeo y lo que es la glucosa sérica, que va a ser menor de 0.6 por debajo de 0.5. Y en cuanto a lo que es el lactato, realmente el lactato no es algo para uso de rutina. Realmente la recomendación que hace la ICSA específicamente para lo que son los casos de meningitis y ventriculitis asociadas pues a lo que son las es en postquirúrgicos de neurocirugía, con un punto de corte por encima de 3.9, que es independiente del valor sérico, realmente sí tiene una buena utilidad y una buena utilidad para lo que es el diagnóstico de meningitis bacteriana y diferenciarlo de lo que es una meningitis aséptica postquirúrgica cuando tenemos un lactato por encima de 4 asociado pues a lo que es un citoquímico alterado y lo que son manifestaciones clínicas y pues de esa forma poder instaurar pues una medida terapéutica en estos pacientes, pero solo es específicamente para lo que son los postquirúrgicos neuroquirúrgicos. En cuanto a lo que son las proteínas, pues normalmente uno habla de que deben ser menores de 150, mayores de 150 pensar pues en meningitis bacteriana. Generalmente las virales no tienen hiperproteinorraquia, que es una de las cosas pues a tener en cuenta. Y en cuanto a los cultivos, entonces se habla de que para enterovirus y herpes, en cuanto a los virales, tienen sensibilidades que oscilan entre 40 al 80%, el herpes del 80 al 90%, pero el problema es el crecimiento. Es un crecimiento que puede durar hasta 6 semanas para que haya un reporte y necesitamos es dar manejo a esos pacientes. Dentro de las pruebas especiales está lo que es la PCR en líquido cefalorraquídeo para meningitis viral por herpes tipo 1, Epstein-Barr enterovirus tiene una sensibilidad del 95 al 100%, lo que es el FILM-Array. Y aquí podemos tener una tabla pues, donde nos especifica cómo es el comportamiento de lo que es ese análisis del líquido cefalorraquídeo. Lo otro importante que me faltó especificar fue la presión de apertura, que normalmente debe ser de 7 a 18, pero que hay condiciones como digamos la obesidad da presiones que pueden ser hasta de 20 o 25 y que una bacteriana va a tener una presión de apertura elevada, que es algo importante también a tener en cuenta, que no va a estar aumentada en la meningitis aséptica. La celularidad por lo general es por debajo de 5 células o puede haber no más de 1000. No sé, Doc, si realmente sea así, esto fue lo que encontré en este reporte, pero pues por definición se habla de que es que no haya presencia de leucocitos. Lo otro es que las proteínas no van a estar aumentadas y la glucosa va a estar normal o no va a estar disminuida. Qué pena, no, me despisté. ¿La pregunta cuál es? Que si realmente la celularidad en el líquido cefalorraquídeo en las asépticas sí llega a ser tan alta, de 10 a Pues, 1000. pues yo a mí ya más de 100 ya me molesta. Ya. Pasa que la séptica puede ser que simplemente no se identifica. Pero yo más de 100 o sea, inclusive yo digo aséptica, menos de 10 máximo 30 más de 50 de 10 a 100 me quedo con viral y más de 100 pues ya depende, si es neutrofílica pues pienso mucho más en infecciosa o bacteriana. Entonces pues lo mismo, pues, habrá unas que, eh, recuerden que la celularidad se afecta mucho en posquirúrgicas, que es donde molesta esto, pero yo creo que no, o sea, a 1000 ya no tengo los para decir que no es infección o para no quitar el antibiótico. Ok, profe. Y en cuanto a los gran tinciones, pues tener en cuenta que el gran es positivo en el 60 al 80% de las meningitis bacterianas, que es dependiente del microorganismo. Para el neumococo puede ser del 90%, o para el stafilo también puede ser del 90%, menor del 50% en la listeria, y que para lo que son las tinciones para los bacilos ácido alcohol resistentes, se habla de que es dependiente de la muestra. Ellos hablan de muestras que deben tener un volumen de 30 mililitros y que una sola muestra tiene una sensibilidad limitada al 37%, pero que 4 muestras pueden tener una sensibilidad hasta el 87%. El clorhidrasa para toxoplasma y pues realmente todos hablamos de tinta china. Profe, sí señor. Con Juan, ¿qué más? O sea, sacar 4 muestras de 30 cc para tuberculosis, es que eso es mucho, son 120 cc de líquido cefalorraquídeos, que hay la producción No, yo en creo que 6. son No, no, hay no. que hacer entre más muestra mejor. Entonces, es decir, ve, esto se lo recomiendo a ustedes de neurocirugía y
y abajo en urgencias. Cuando esté sospecha de tuberculosis, tratar de coger el último remanente de la punción lumbar, o sea, las últimas, o sea, cuando llegan el segundo tubo, es como ese sobrenadante donde más proteína se acumula y donde más posibilidades hay de identificar la micobacteria. Profe, Ahora, gracias. si se pueden, entre más muestras tomes para un cultivo, mejor. Pero pues tú sabes cuánto líquido se saca para una punción lumbar evacuante, hasta que se normalice la presión de apertura, ¿no? Sí, señor. ¿Y cuánto es lo máximo que has sacado? Profe, me preguntó algo, apenas que no lo Sí, escuché. ¿cuánto es lo máximo que has sacado, Juan Camilo? Yo Una creo punción lumbar. que máximo como 60 cc, profe. O sea, lo que pasa es que uno va midiendo, o sea, uno hace la Sí, la punción punción de dependiendo apertura. de la temperatura. Cuando va viendo, por ejemplo, baja en 30 cc o en 40, 50, uno vuelve y conecta la extensión y mira cómo está la presión de cierre, entre comillas. Es decir, si está por debajo de los 20, uno ya dice, bueno, no le hago más, pues para no sobredrenarlo. Ok, sí. Yo creo que lo que hay que tener presente es en que entre más muestra tome uno, más posibilidades de aislamiento. Okay. Y en cuanto a lo que es la tinta china, que pues realmente es tinta india, para diagnóstico de criptococo está presente o positiva en el 70% de los pacientes, es decir, que un 30% donde no lo va a estar y pues hay que asociarlo pues a lo que es el antígeno para criptococo sérico en líquido cefalorraquídeo. Y los cultivos, pues entonces tenemos lo que es el agar sangre, el agar chocolate. Sé que el agar sangre es mucho más específico para lo que son los estreptococos y el agar chocolate para lo que es el Haemophilus influenza y lo que es el Neisseria meningitis, que son como más difíciles de que crezcan. Por eso se necesita ese. Y que evidentemente el antibiótico previo disminuye la sensibilidad. Lo mismo que el limitante son la demora en lo que es el reporte y que pues este que nos va a permitir, a diferencia de pruebas especiales como son la PCR para líquido cefalorraquídeo, es de que nos va a dar tanto el germen y lo que es un perfil de susceptibilidad para poder guiar una antibiótico terapia específica, dependiendo del germen que nos reporte. Está lo que es la aglutinación en látex. Se habla de que en hemófilos influencia es de una sensibilidad del 60 al 80%. También son útiles en el estreptococo y Neisseria meningitis, excepto el tipo E, y esto es útil en lo que son las meningitis parcialmente tratadas. No sé si realmente lo utilicen con frecuencia porque personalmente nunca he pedido este tipo de prueba. Eh, y la PCR en líquido cefalorraquídeo en meningitis tiene una muy buena sensibilidad del 100%, casi algunos reportes oscilan entre el 70, otros van hasta el 54, pero que la no presencia o que tengamos una PCR negativa para meningitis no nos descarta la posibilidad de que el paciente sí la tenga. Ese es el limitante con la PCR para la tuberculosis. Entonces, dentro de esas pruebas especiales tenemos ese FilmArray, detecta 14 patógenos, tiene una sensibilidad del 100% para 9 patógenos de esos 14, y que tenemos una especificidad también cercana al 100%, como lo muestra pues realmente este artículo, donde es un estudio que se hizo multicéntrico, también prospectivo, de corte prospectivo, donde ellos hicieron más o menos 1560 análisis, y pues realmente se pudo evaluar hay muchos más estudios del FilmArray para lo que es la detección de múltiples gérmenes que nos ayudaría a poder determinar ante qué microorganismos nos encontramos, pero pues la limitante de que no nos va a decir cuál es la pauta antimicrobiana específica para ese germen. Y pues finalmente esta tabla que pues como que incluye lo que son todas las diferentes tipos de posibilidades cuando nos encontramos ante una neuroinfección, que tener en cuenta en cuanto a lo que es el análisis citoquímico, eh, y pues de esa forma poder tener como una guía de que probablemente
o ante qué probablemente nos encontremos. Y en cuanto a lo que es el tratamiento, pues como lo dice la ICSA y lo que encontré pues en la guía práctica de manejo de la meningitis, realmente se habla de que para mayores de 50 años especifican utilización de vancomicina más ampicilina más ceftriaxona, la ampicilina tener en cuenta en mayores de 50 años, en pacientes que pues sea población inmunosuprimida para cobertura de listeria monocitógenes, pero específicamente esta es la pauta que dan con vancomicina, con ceftriaxona y ampicilina. De resto, pues iniciar ceftriaxona y vancomicina a dosis menores. Pues es como lo que les tenía para aportar el día de hoy. No, yo creo que muy bien. Este es un tema siempre muy importante que todos los que rotan por infecto lo revisen, lo repasen. Yo creo que es una de las urgencias infectológicas que realmente vale la pena. Pues no vale la pena, sino una cual estar muy, muy acucioso. Yo creo que este es el único caso donde es preferible actuar y luego pensar Sí, en términos de función lumbar, imagen y inicio temprano de antibióticos. Caracterizar muy bien el tiempo de evolución de una meningitis, de los síntomas agudas. Generalmente una tuberculosis tiene un cuadro más larvado de más de 3 días. Usualmente son crónicas de más de 4 semanas. Las meningitis bacterianas son muy agudas. Hay una alteración rápida del estado de conciencia. Casi no hay estafilococos, como tú dijiste, de la comunidad, pero cuando hay estafilococos hay que pensar en abscesos de la nariz, en posquirúrgicos, en celulitis recurrente, en pansinosopatía, o pues algo como que se asocia a estafilococo aureus. La vacunación, como tú dijiste, ha disminuido notoriamente la inducción de influenza, hemófilos influenza. Hemófilos influenza. Bueno, sí, yo creo que pues de pronto no tocamos lo del esteroide. El esteroide es importante usarlo cuando, recuerda que todos los estudios de esteroide están hechos en niños. El esteroide es útil para disminuir la inflamación de las meninges, especialmente por meningitis neumocóxica, no tanto para otros microorganismos. Apóyese mucho en el panel molecular. El panel molecular es muy importante. Pues, yo sé que los neurólogos no siempre lo piden, pero sirve mucho para aclarar diagnósticos. Y es que en medicina todo es diagnóstico, y no es lo mismo decir a un paciente: tienes una meningitis, una encefalitis por un enterovirus, que tienes una meningitis por un neumococo, por un meningococo. Bueno, entonces, muy bueno, bien, muchas gracias, Antonio, estuvo muy buena la revisión. Bueno, pregunta, una moción de procedimiento. ¿Cómo estamos qué más tiene tema? Profe, yo tengo osteomielitis. Osteomielitis tiene Santi. ¿Quién más tiene temas, muchachos? Yo tengo tratamiento de VIH, doc. Carolina. ¿Y quién más tiene? Vamos, 2. ¿Y quién más? Doctor, yo tengo VIH como el abordaje inicial. ¿Quién? ¿María Alejandra o Valeria? Yo, Valeria. Ok, vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir un favor muy encarecido. Yo estoy mañana y pasado mañana. Yo les propongo que revisemos tema mañana a las 6:15 de la mañana. ¿Muy horrible o no? ¿A qué hora están pasando ronda con el doctor Vélez? Con el doctor Ross. Doctor, pues no sabemos, pero hoy nos había citado él a las 9:30 y mañana pues no nos ha dicho, pero el plan con el número de pacientes que tenemos es que probablemente va a ser a esa hora también, o más tempranito. O sea que están pasando rondas ahora. Bueno, no sé si quieren, tratemos de cuadrar 2 para mañana, de pronto a esta misma hora entonces. 3, 4 de la tarde, Listo, profe. que serían los de Listo. osteomielitis. ¿Y qué más tiene? Y Carolina. Y Sí, o si tratamiento de quieren yo VIH. mañana. Bueno, entonces hagamos 2 temas más, 2 por 2. 2 mañana y 2 el miércoles. Bueno, Bueno, y los hacemos. Yo estoy pendiente cuando termine la ronda con el doctor Ross. Yo creo que a esta hora bueno, está bien. De pronto un poquito más temprano, 3 de la tarde, 3:30 mejor, y tratamos de condensarlos en 25 diapositivas cada uno para revisar. 2 y 2 y terminamos. Bueno.
Ok. Bueno, Listo, muchachos, muchas gracias. Hasta mañana. Listo, Que doctor. duerman, muchachos. Hasta luego. Doctor, mañana. Hasta luego. mañana. Estén bien. Antonio. Ah.